Reciban un cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Gisette Zabaleta Quintero y quien les habla, Diana Salazar Acosta. En esta presentación daremos a conocer el análisis comparado del sistema educativo en Colombia y latinoamericano desde la dimensión financiera, curricular y gerencial desde un enfoque histórico, crítico y sistemático. Hablar hoy de educación en Latinoamérica implica reconocer que no nos encontramos frente a sistemas estáticos ni plenamente consolidados, sino ante realidades educativas atravesadas por cambios, tensiones y desafíos permanentes. La educación latinoamericana ha avanzado en términos de cobertura, normatividad y ampliación institucional. Sin embargo, sigue enfrentando profundas desigualdades relacionadas con el acceso, la calidad, el financiamiento y la capacidad de responder a contextos sociales diversos. Por consiguiente, resulta pertinente analizar de manera comparativa cómo se configura el sistema educativo colombiano frente al contexto latinoamericano, no solo desde su organización formal, sino desde las dinámicas estructurales que condicionan su funcionamiento. Desde esta perspectiva, el análisis comparado permite ir más allá de la simple descripción normativa y comprender cómo los sistemas educativos responden o no responden a las demandas de su población. Por ello, la presente presentación tiene como propósito examinar sus fundamentos históricos, estructurales, financieros, curriculares, gerenciales y docentes con el fin de identificar convergencias, divergencias y sobre todo los desafíos que continúan impactando la equidad y la calidad educativa. En esta primera sección abordaremos el sistema educativo colombiano dentro del contexto latinoamericano, destacando 5 elementos estructurales que permiten comprender su funcionamiento. Por tanto, al analizar el sistema educativo colombiano dentro del panorama latinoamericano, resulta necesario reconocer que no estamos frente a una estructura neutra ni homogénea, sino ante un sistema atravesado por profundas tensiones entre lo normativamente establecido y lo realmente vivido en los contextos. En términos estructurales, nuestro país, Colombia, organiza su sistema educativo en educación inicial, básica, media y superior, siguiendo una secuencia formal que, en apariencia, garantiza continuidad en la formación del estudiante. Sin embargo, esta estructura no siempre asegura trayectorias educativas exitosas, porque el tránsito entre niveles continúa estando condicionado por factores sociales, económicos y territoriales. Es decir, existe una estructura bien diseñada en el papel, pero no necesariamente equitativa en la práctica. También es necesario analizar que una de las características más relevantes es la descentralización administrativa con autonomía institucional. Esto significa que el Estado establece orientaciones generales, pero delega a secretarías e instituciones parte de la gestión educativa. Este aspecto debe analizarse desde 2 ángulos. Por un lado, representa una oportunidad para contextualizar la educación según necesidades locales, pero por otro lado también ha generado grandes diferencias entre territorios con alta capacidad administrativa y otros históricamente marginados. En consecuencia, la autonomía no siempre se traduce en calidad, sino que muchas veces reproduce desigualdad. Si observamos la dimensión financiera, encontramos quizá una de las mayores fracturas del sistema educativo colombiano y latinoamericano, la distribución desigual de recursos. Mientras algunas instituciones urbanas logran acceder a mejores infraestructura, tecnología y formación docente, en sectores rurales y periféricos persisten carencias básicas. Esta situación evidencia una contradicción profunda entre el discurso de cobertura educativa y la garantía real de las condiciones para aprender. No basta con ampliar matrícula, el desafío está en asegurar la justicia equitativa. En relación con la dimensión curricular, el país ha transitado hacia alineamientos flexibles, orientados por competencia, lo cual en teoría supone una formación más integral y el currículo está respondiendo a la complejidad humana y social del estudiante. ¿Realmente está sucediendo eso? ¿O continúa priorizando estándares medibles? Muchas veces el enfoque por competencia termina instrumentalizando la educación y subordinándola a lógicas productivas, dejando en segundo plano la formación ética y crítica y ciudadana. Finalmente, la dimensión gerencial muestra que la educación no depende únicamente del aula, sino de la manera como se articulan políticas públicas, decisiones institucionales y contextos locales. Aquí es donde se revela
que gestionar educación no es simplemente administrar recursos, sino interpretar realidades. Una gerencia educativa sin lectura crítica del territorio termina aplicando modelos homogéneos a comunidades profundamente diversas. Por ello, más que entender el sistema educativo colombiano como una organización de niveles y funciones, debemos comprenderlo como un escenario de disputa entre equidad y exclusión, entre política y realidad, entre cobertura y calidad. Esta tensión es precisamente lo que lo hace representativo de muchos sistemas latinoamericanos. Avanza en formativas, pero aún lucha por traducir esas normativas en verdadera transformación social. Seguidamente, en la dimensión financiera se evidencia una de las mayores brechas del sistema educativo latinoamericano, la desigualdad en inversión pública. Mientras países como Cuba destinan un porcentaje significativamente alto de su producto interno bruto a educación, garantizando mayor cobertura estatal, y Chile mantiene una inversión superior bajo un modelo regulado por el mercado, Colombia continúa mostrándose una inversión más limitada, cercana al 4,9%, con una marcada tendencia hacia la privatización en los niveles de educación media y superior. No obstante, la desigualdad no solo representa entre países, sino también al interior del territorio colombiano. Ejemplo claro es el contraste entre regiones como La Guajira y ciudades como Bogotá. Refleja profundas diferencias en el gasto por estudiante, lo cual confirma que las oportunidades educativas siguen dependiendo del lugar donde se nace. Desde esta mirada crítica, esto permite afirmar que la financiación no es un asunto meramente presupuestal, sino una condición determinante de equidad. A menor inversión pública y a mayor desigualdad, distribución de recursos, mayor será la segregación educativa. En la dimensión gerencial, América Latina comparte una tendencia común hacia la nueva gestión pública, caracterizada por mayor autonomía institucional, evaluación por resultado y exigencia de rendición de cuentas. Sin embargo, aunque el modelo parece homogéneo, sus efectos no han sido iguales en todos los países. Mientras naciones como Brasil y Argentina han fortalecido currículos interculturales obligatorios, Uruguay mantiene cierto nivel de centralización para garantizar contenidos básicos. En Colombia persiste una fragmentación importante, especialmente porque la etnoeducación continúa siendo tratada como una modalidad complementaria y no como un eje estructural del sistema. Esto genera una tensión crítica. Administrar con criterios de calidad sin suficiente contextualización termina reproduciendo exclusión en territorios históricamente diversos. Por ello, desde una mirada reflexiva, puede afirmarse que la gerencia educativa no debe limitarse al control y a la eficiencia, sino a garantizar pertinencia, porque una educación sin reconocimiento del contexto difícilmente puede ser una educación verdaderamente inclusiva. En cuanto a la dimensión curricular, puede decirse que América Latina ha seguido una misma ruta, orientar sus currículos hacia el enfoque por competencia como respuesta a las exigencias internacionales de calidad. Sin embargo, aquí aparece una tensión importante, y es que una cosa es el currículo que está escrito en los lineamientos y otra muy distinta al currículo que realmente se desarrolla en la escuela. Países como el nuestro, Colombia, México y Chile, han centrado gran parte de sus esfuerzos en las pruebas estandarizadas y en los indicadores de rendimiento, generando una fuerte presión por resultados. Mientras tanto, Cuba mantiene un modelo más centralizado donde la escuela conserva mayor control pedagógico. Por tanto, en Colombia esta lógica ha traído una consecuencia preocupante. Muchas veces se prioriza cumplir con metas e informes antes de fortalecer procesos formativos de fondo. Por eso, más que preguntarnos cuánto se evalúa, habría que preguntarnos qué tanto se está formando, porque cuando el currículo se orienta solo a mostrar resultados, la pedagogía corre el riesgo de perder su verdadera esencia. A continuación, la compañera Gisette Zabaleta le dará a conocer la historia del fenómeno educativo. Históricamente, la educación en América Latina ha estado marcada por profundas desigualdades. En el siglo XIX, durante la colonia y la independencia, la educación estaba destinada a las élites, excluyendo a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Entre 1950 y 1980, se promovió la masificación educativa, pero sin garantizar calidad, consolidando la figura del maestro apóstol con baja remuneración. Ya a partir de los años 90, con las reformas neoliberales, se introducen estándares, competencias y sistemas de evaluación, transformando profundamente el rol del docente y la gestión educativa. Profesión docente en la región, en este caso en el departamento de La Guajira, Colombia. En este contexto, el rol del docente adquiere una relevancia central,
especialmente en territorios como La Guajira. Desde la perspectiva de Tenti Fanfani, el docente es un actor social que no solo transmite conocimiento, sino que media entre las políticas educativas y las realidades del contexto. En La Guajira, esta labor se complejiza debido a factores como la ruralidad, la diversidad cultural, especialmente del pueblo guayú, y las condiciones de vulnerabilidad. El docente entonces se convierte en un mediador cultural, orientador social y un agente de transformación, evidenciando que la educación no puede desligarse de su contexto. Desde un análisis crítico reflexivo, en respuesta a la pregunta 1, da a conocer cómo Colombia y América Latina la educación sigue marcada por desigualdades en financiamiento, currículo y gestión. Esto genera brechas de acceso, calidad y equidad, especialmente entre territorios, zonas urbanas y rurales. De esta manera, estas diferencias curriculares influyen en la formación integral del estudiante, porque no todos los sistemas educativos ofrecen las mismas oportunidades de aprendizaje. Asimismo, los modelos de gestión afectan la eficiencia del sistema educativo y la capacidad de responder a las necesidades reales de la población. Por tanto, desde la educación comparada, el punto clave es que no basta con ampliar cobertura, se necesita una educación más justa, pertinente y con mejor gestión para reducir la inequidad estructural existente. En el análisis crítico reflexivo se hace pertinente darle respuesta a la segunda pregunta, relacionadas con qué estrategias de indagación comparada permiten identificar patrones comunes y diferencias significativas en los problemas educativos en la región. Bien, una primera estrategia es el análisis comparativo entre sistemas educativos, que permite identificar similitudes y diferencias en la organización, estructura y funcionamiento de los sistemas. A esto se suma el análisis de indicadores macroeducativos, como cobertura, calidad o inversión, que ayudan a evidenciar brechas entre países y territorios. Otra estrategia fundamental son los estudios de casos contextualizados, que permiten comprender cómo se manifiestan los problemas educativos en realidades específicas, evitando generalizaciones. También es clave el estudio histórico estructural, ya que los sistemas educativos no pueden entenderse sin su evolución en el tiempo y las condiciones sociales que los han configurado. De igual forma, la comparación de políticas públicas educativas permite analizar cómo diferentes países responden a problemas similares, identificando aciertos y limitaciones. En conjunto, estas estrategias no solo permiten comparar, sino comprender la complejidad del fenómeno educativo en la región. Y es precisamente este enfoque el que fortalece la mirada crítica en la formación doctoral, al permitir analizar la educación desde una perspectiva integral, contextualizada y transformadora. En conclusión, la educación en América Latina ha logrado avances importantes, pero continúa enfrentando profundas desigualdades. El análisis comparado permite comprender la complejidad del fenómeno educativo y evidenciar que no existen soluciones únicas. El docente emerge como un actor clave en la transformación educativa, pero requiere condiciones dignas y apoyo institucional. Finalmente, es fundamental fortalecer políticas educativas que sean inclusivas, equitativas, contextualizadas y humanizantes, orientadas no solo a la calidad, sino también a la justicia social. Muchas gracias.